Para el caso de calcular el volumen del cilindro, pues vamos a dibujar un cilindro. Se calcula mediante el área de la base multiplicado por la altura. Acordémonos que aquí en la base tenemos un radio. Entonces el volumen del cilindro será igual al área de la base, de una sola base, por la altura. Por lo tanto, el volumen del cilindro será pi r cuadrado por h, que es la altura. Esta es la fórmula para calcular el volumen de un cilindro. Pausa. Ahora vamos a hablar acerca del cono. ¿Qué es un cono? Un cono es un cuerpo redondo limitado por una superficie curva y por una cara plana circular. Un cono, nosotros lo comemos con helado, cuando lo ponemos en la cabeza en las fiestas de cumpleaños, tiene esta figura. Aquí este cono tiene una altura que la vamos a llamar h, y la base circular, ella encontramos un radio. Y esta longitud se conoce con el nombre de generatriz. Si yo miro desde el centro de la base del radio hasta la punta del cono con la generatriz y con el radio, se forma un triángulo rectángulo. Aquí tengo entonces el radio, esta es la generatriz y esta es la altura. Y en el caso en que se necesite calcular el valor de la generatriz y me dan radio o altura, o calcular el valor de la altura y me dan generatriz y radio, o calcular el valor del radio y me dan generatriz y altura, se utiliza el teorema de Pitágoras, que aplicado aquí me quedaría que generatriz al cuadrado será igual a la altura al cuadrado más el radio al cuadrado. Con esta ecuación yo puedo calcular, conociendo dos datos, el tercer dato de este triángulo rectángulo. Ahora, vamos a determinar cómo se calcula el área total del cono. Hemos dicho que tenemos entonces la siguiente manera de entender qué es un cono. Un cono tiene una base circular en donde encontramos un radio y tiene un segmento circular limitado, ¿cierto? En donde tenemos este lado que se llama generatriz. ¿Listo? Y tenemos que todo este arco corresponde a la longitud de la circunferencia, es decir, esto recibe el nombre de 2 pi r. Todo este segmento de aquí se llama 2 pi r. ¿Listo? Pausa. 3, ya. Entonces, el área lateral del cono se calcula mediante la expresión, llamémosla, simbolicémosla, área lateral a pi por radio por el valor de la generatriz. ¿Listo? Y el área de la base será entonces, llamémosla área de la base, pi por radio al cuadrado. Por lo tanto, el área lateral, el área total, es el área lateral más el área de la base. Es decir, pi por radio por generatriz más pi por radio al cuadrado. Por lo tanto, el área total, yo puedo factorizar pi por radio, que me multiplica a la generatriz más otro radio. ¿Listo? Estas dos expresiones son las que se utilizan para calcular el área total de un
cono. Ya vamos a explicar la fórmula del volumen y nos vamos a hacer unos ejercicios. El volumen del cono se calcula mediante la expresión 1/3 de pi r cuadrado h. Recordemos que h es la altura del cono. Si nos dan la generatriz, nos toca calcular h, nos darían la generatriz y el radio. Observen esta ecuación. El volumen del cilindro a pi r cuadrado h. Observen esta otra ecuación. ¿Qué se encuentra? Yo puedo determinar que el volumen del cono es la tercera parte del volumen del cilindro. Observen, pi r cuadrado h, el volumen del cilindro. Por lo tanto, ahí sale una relación y es que el volumen del cilindro es 3 veces el volumen de un cono siempre y cuando tenga la misma altura y el mismo radio. O viceversa, el volumen del cono es la tercera parte del volumen del cilindro siempre y cuando, repito, tengan el mismo radio y la misma altura. Con esa conclusión se podría desarrollar un ejercicio que está en los ejercicios propuestos. Vamos a desarrollar unos ejercicios de los del taller. Pausa.